Buenos días, abogada. Mi nombre es María José Serrano y vamos a hablar acerca del video que tuvimos que hacer en la tarea sobre el derecho romano y su influencia en el sistema jurídico de la América Latina. Según la doctora Lorena Galeno, profesora de Derecho Romano, habla sobre la importancia que es el derecho romano y explica algunos atributos que tiene este. Empezamos por el concepto de persona, que ha sido uno de los pilares fundamentales no solo en la ciencia jurídica, sino también en el ordenamiento jurídico en cualquier época de la historia de la humanidad. Y este término aparece casi misteriosamente en el léxico jurídico y no hay evidencia por el momento que se incorpore o se sepa de dónde nació. En cuanto al derecho romano, los romanos utilizaban este término persona como sinónimo de papel teatral. En el teatro, que era muy famosamente conocido, se usaban unas máscaras para los actores para representar un papel y además se proporcionaba más sentido y vigor a las frases y personajes. Y se puede presumir que los romanos, observando este actor en el teatro que representaba papeles principales, se les denominaba personatus, y estos hayan denominado como persona al hombre, observando el rol o papel que cumple dentro de la sociedad y como representando también al derecho. Ahora, este término que se encuentra aquí etimológicamente viene del latín, que es personare, que viene de la preposición per, que significa sonar y expresa contundencia. Entonces, este de aquí sería retumbar con ruido o resonar. Además, también se dice que es un punto interesante que habla, ya que encontramos que señala que el derecho ha sido constituido por causa de los hombres. Vale decir que el derecho es creado por el hombre y para regular al hombre mismo. Otra cosa es que los romanos, el término persona pudo haber tenido primero un fundamento biológico, pero no jurídico, dado que todos los hombres eran personas. Pero luego, con la presencia de los esclavos que habían, todo el mundo sabe que eran considerados objetos y no sujetos de derecho. Entonces aquí cabe el pensamiento doctrinario de que no toda persona era sujeta de derecho y que todo sujeto de derecho era persona. Entonces es muy interesante, ya que los romanos también pudieron determinar los requisitos de la existencia de la persona, que era la persona física, que era que nazca, que tenga desprendimiento del seno materno, nacer con vida, tener forma humana, y esto aún persiste en las legislaciones actuales, todavía se utiliza en ciertos estados. A partir del año 1251, el Papa Inocencio IV, además de utilizar este término con relevancia jurídica, como se dice hoy, es el sujeto de derecho, incorpora también la persona jurídica en persona moral o persona jurídica colectiva. Luego, desde el punto de vista jurídico-social, el término persona pronto va a tener una connotación pública a través del derecho natural, como afirma Cicerón en la filosofía estoica, y así podemos diferenciar la persona como sinónimo de hombre. En el mundo jurídico romano también aparecen definiciones, que la primera es la de Severio, que es un patricio romano que vivió en el siglo V. En su obra nos dice que la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, y la segunda definición es por Santo Tomás de Aquino, que dice que la persona es aquella que es uno por sí. Luego, el humanista francés Coman revela que después de la introducción de la esclavitud se contrapone a la libertad como facultad natural, la libertad como condición jurídica. Pasa el tiempo y a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando el pandetista alemán elabora el sistema del derecho privado, lo hace fundándose en una nueva figura, a una reglamentación objetiva, sino como el ser pensante
y el cual tiene derecho subjetivo que pertenece. En Roma todos los hombres son personas, pero solo son sujetos de derecho las personas que son libres, ciudadanos, y sui iuris. Para Gallo, ser una persona legítima significaba que el sujeto estaba calificado de acuerdo a la ley para actuar en el juicio. Solo se reconocía plena capacidad de goce a una persona que tenía los 3 requisitos, que eran el status libertatis, que es decir, que era libre, el status civitatis, por la posición que ocupaba dentro de la ciudad de Roma, y según el estatus familiar o la posición que ocupaba dentro de su familia, que ser independiente y no tener por encima a nadie, tenía la potestad. Entonces de ahí nace la personalidad, que es el resultado de estos 3 requisitos. En base a esto, tienen algunos atributos que son esenciales y otros son accidentales. El primer atributo es la capacidad en la actitud general para ser titular de derechos y obligaciones. Estos se dividen en capacidad jurídica o capacidad de goce, capacidad jurídica o capacidad de ejercicio. Sin embargo, hay unas limitantes dentro del derecho romano, el sui iuris, por ejemplo, los que estaban libres de potestad, el cabeza o pater familia tenía algunas condiciones. Por ejemplo, los libertos, en lo que respecta a los iuris serviti, que eran libertos por un servicio, no eran reconocidos, solo eran reconocidos los que eran los ingenuos, que eran nacidos siendo libres. Entonces a estos no se les podía nombrar senadores, ni podían ingresar o contraer matrimonio con mujeres ingenuas, y eran excluidos de la orden de caballeros. Otra manera también era la infamia, que era la pérdida de la fama, como lo expresan en la opinión pública, que era el juicio de la gente que se tiene de una persona. En el derecho romano se distingue la ignominia de la infamia, que la estima primitiva con que se marcaba lo inmoral, que era la ignominia, y la infamia era de carácter más jurídico. Quiere decir, por ejemplo, según Cicerón, eran aquellos hombres completamente desacreditados por su vergonzosa conducta. Alfonso X también lo define como la pérdida de la reputación, y los factores que limitan la capacidad del ejercicio, como es el caso también de la edad, según la doctrina romanística, señala que los impúberes, o sea, los niños que son de 0 a 14 años, tenían un margen, y de 0 a 7 y de 7 a 14. En cuanto al de los 7, hay un código teodiciano que hace referencia a que también los empoderadores podían, los niños de 7 años, aceptar alguna posesión o herencia del parte del padre. Pero igual los casos eran estudiados y se podía consignar a niños de 7 años. Otros factores que también modifican la capacidad eran el sexo, o sea, las mujeres en Roma tenían una capacidad muy limitada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres alin iuris que no estaban casadas, estaban sujetas a la potestad del pater, o sea, del principal de la familia, y si estaban casadas tendrían que diferenciar en qué matrimonio estaban, podían estar en la potestad del padre o en la potestad del esposo. Otros atributos accidentales también que sirven como fines de identificación era la del domicilio y el nombre. Respecto al nombre, estaba la trías de nómina, o sea, el sistema de los 3 nombres que usaban los romanos, que era el prenombre, el cognombre y el unnombre. El prenombre equivaldría a un nombre de pila que se usaba. Más o menos aproximadamente habían de 17 a 18 nombres en Roma, y se usaba la abreviatura en estos nombres de pila. El prenombre no era utilizado para referirse a una persona, solo se lo refería en bases familiares o a una persona íntima, le decían el nombre de pila. Y algunos nombres eran exclusivos de ciertas familias. El uso del prenombre, que era muy importante, ya que se lo usaba sobre todo para el primogénito, que en la sociedad romana generalmente se usaba el nombre del padre.
Tenemos el nombre o la nómina, que era el nombre gentil, el nombre de la familia, que indicaba a qué familia pertenecía, que están los conocidos, los Julios, los César, los Valerius. Y por último, el cognombre, que es el segundo nombre familiar, y el tercer nombre de la tría nominal indicaba la familia directa a la cual se pertenece dentro de la familia, como decía, los Julios o los Césares. Esto se los llamaba por la importancia que tenían en cada familia. Del nombre, la gran mayoría era dado por una particularidad de la persona, que iniciaba la rama de la familia y era heredado de forma directa de su descendiente. Por ejemplo, César, da el ejemplo de César, que significaba peludo, más sin embargo decían que Julio César usaba la corona de laureles para tapar su calvicie. Entonces cada nombre tenía un significado y representación y luego lo seguían usando los hijos. Con el nombre era algo particular también ex virtue de los patricios, el cognombre, ya que hay ocasiones también en que ciudadanos romanos que no eran patricios podrían tenerlo, pero era por hazañas o tenían mucho poder o habían adquirido mucha riqueza, se les otorgaba estos nombres. Tenemos el ejemplo de Cuno Pompeyo Magno, que se le dio ese atributo, ese nombre, perdón. Otro atributo es el domicilio, que es el lugar donde una persona tiene el centro especial de su existencia, el domicilio de origen, que se adquiere por nacimiento, el domicilio voluntario, que es aquel cuya persona traslada a su centro de vida, y el domicilio legal, que no depende ni del nacimiento ni de la voluntad de las personas, sino que tiene una disposición desde donde surgió. Este origen es el domus, que es el hecho material de la habitación, que implica tanto la morada como el lugar de la sede jurídica en el derecho romano. Entonces, el origio es una relación de dependencia de la persona a una ciudad determinada, que le obliga a participar de las cargas y el goce y también el sometimiento de la jurisdicción. En el derecho romano tenían que haber dos factores, que era la residencia elegida libremente y el animus, que es la intención de permanecer en dicho lugar o volver a él, y así se puede distinguir el domicilio de residencia. Entonces, el domicilio, que es el derecho de la ciudad, que no puede cambiarse ni perderse, y está con la intención de quedarse ahí y permanecer. La ley aplicable y la competencia de los magistrados también dependía del domicilio, porque ellos podían hacer las demandas o algún reclamo, podrían haber varios demandantes o podía haber uno, y entonces ya se sabía dónde estaba el domicilio de la persona. Luego de esa manera se quedó en Roma, pero luego llegan invasiones bárbaras y se pierde bastante la claridad de este domicilio debido a que muchas personas no tenían intenciones a veces de quedarse en el mismo lugar. Pero luego resurge otra vez la parte esta del domicilio, donde se estudia el derecho romano en la escuela estatutaria, donde el domicilio da un papel preponderante en la determinación de las leyes aplicables a las materias sobre estatus personales y sobre todo relación al Estado y la capacidad. Otro de los atributos en el derecho romano es el patrimonio, que es el conjunto de derechos y obligaciones y conjunto de bienes que tiene una persona. El patrimonio en Roma estaba en la cabeza del pater familia, que hoy en día también esto fue modificado. Porque además los romanos también crearon los peculios como para poder distribuir sus bienes a los esclavos y a sus hijos. Ahora en la actualidad nos trasladaremos de lo del derecho romano en lo que actualmente se usa y, por ejemplo, se pueden considerar a la persona los ordenamientos jurídicos vigentes, como dice la abogada María Martínez, justamente sobre el derecho civil, que es la persona, es el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona tiene 5 elementos y se lo puede reconocer en su individualidad
y está jurídicamente reconocida por dichos componentes. Son los atributos de la persona. Las condiciones son esenciales y son cualidades. Además, estos derechos son necesarios y son vitalicios, que comienzan y tienen fin, justamente como el ciclo vital de una persona, y son absolutos. Los atributos son de nombre, de capacidad, de estado, de domicilio y del patrimonio. De nombre, que es la individualización o caracterización que se le da a la persona mediante una personificación, y se lo puede diferenciar una persona y se hace personal por esa manera. Es un conjunto de palabras que van a distinguir a una persona del resto de la sociedad. Entonces, de estos planteos, en un principio, en la época histórica, por ejemplo, se sacaron diferentes estudios o doctrinas. Por ejemplo, en Francia, lejos de la Revolución Francesa, se sostenía que el nombre era parte del derecho o propiedad y se lo podía vender, se lo podía alquilar o abandonar, pero eso dio una inseguridad jurídica. Por otra parte, está la segunda teoría, que el nombre responde como naturaleza jurídica a una institución de la policía civil, o sea, es más controlado. Y la tercera postura es en relación a la naturaleza jurídica del nombre, donde nos va a decir justamente que el nombre entra dentro de la esfera de los derechos personalísimos. Luego, según ahora, en la actualidad, es la segunda postura, que el nombre es un derecho y un deber justamente de la identidad, o sea, es una institución de la policía civil, y tiene también caracteres de especificidad, que es muy específico, o sea, el nombre es único y eso da estabilidad a todos y a la ley sobre todo. También se puede decir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer referente a los nombres. Se puede decir que hay una amplia libertad para poner el nombre, pero también no se pueden elegir nombres extravagantes, ridículos, o que tengan tendencias políticas, o que lleguen a las burlas. Tampoco se puede poner el apellido en el nombre. Y tampoco se puede poner más de 3 nombres. Y también se lleva el apellido formalmente de alguno de nuestros progenitores. Todo esto se ajusta justamente del derecho romano a la realidad actual, y a cada país también va evolucionando. El atributo también es el domicilio, que consiste en la ubicación, si se quiere decir física, del sujeto, que va a individualizar a la persona y puede cumplir con los derechos y las obligaciones que le conciernen. El domicilio es como el asiento jurídico de la persona, justamente dentro de los atributos del domicilio general, como el más importante es, y no va a depender de la voluntad de la persona tenerlo o no, ya que esto le va a dar estructura jurídica a la persona. También determina el espacio donde va a estar o donde se encuentra. También hay que distinguir lo que es domicilio, o sea, la residencia, el domicilio y la habitación, que el domicilio es el concepto jurídico de una persona, justamente es el atributo de la persona. La residencia, en cambio, es por otro lado el lugar donde vive, y la habitación también es el lugar donde se encuentra la persona de forma accidental, o sea, puede ser que esté viajando y está en algún lado. El domicilio también se clasifica de manera general, y este puede ser legal y real. Hay domicilios también especiales, como el contractual, el convencional, el domicilio procesal. Y el domicilio es un punto de inflexión, ya que es un tema muy importante tanto para fijar la jurisdicción legal para la institución de los jueces, ya que se puede entender por diferentes causas. La constitución del domicilio está compuesta por 2 elementos, que son el objetivo y el subjetivo. El objetivo es como justamente la residencia, que es el lugar de hábitat, y el subjetivo, en cambio, es la permanencia del sujeto en un lugar, que es el ánimo de estar justamente en ese lugar. Y de ahí hablamos sobre el patrimonio, que es otro de los atributos, que es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tiene una persona consigo, y responde también como garantía común a los acreedores o personas que a una persona le debe, que puede contraer alguna deuda, y lo primero que atacan es el patrimonio, o sea, lo que pueden cobrar es con el patrimonio.
Este también es único, es vitalicio y son elementos que no nos podemos desprender por el hecho de tener una sin razón, o sea, no podemos decir que no son de nosotros. Y también el estado civil o el estatus, como decían los antiguos romanos, el estado de la posición es el rol que ocupa la persona dentro de un primer núcleo, que es explicar más, pero viene de nuestra familia, y luego justamente dentro de una unidad funcional más grande que viene a ser la sociedad. Y llegando al quinto, que es la capacidad, es la actitud que tiene una persona justamente para adquirir derechos y contraer obligaciones y cumplir con los mismos, justamente como vamos a encontrar que es una clasificación de capacidad de derecho, de goce, capacidad de ejercicio y de la faz que uno digamos que ejerce de todos los derechos. Esto es referente al video que vimos. Muchas gracias por la atención.